Buen día, compañeros, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a tener una sesión muy breve, pero me parece que es muy importante con respecto a los apuntadores en MATLAB, sobre todo los que podemos utilizar con la sentencia for. Esta función nos permite a nosotros la generación de ciclos o ciclos anidados que nos pueden servir para recorrer el contenido de toda una matriz. Vamos a ver cómo funciona. Aquí se muestra la sintaxis del ciclo for y sus parámetros. Y el parámetro que va a cambiar durante la ejecución del ciclo for es un índice que va a tomar valores conforme nosotros se lo pidamos. Una vez que cambió su valor, entonces se realizarán las acciones programadas dentro del ciclo. Y esto se va a repetir hasta que el índice alcance el último valor. Pero, ¿de qué se trata esto? Bueno, en realidad este índice a nosotros nos permite ubicar, por ejemplo, de forma ordenada el contenido de una matriz. Y recuerden que todas las variables que declaramos nosotros dentro de MATLAB son matrices, absolutamente todas. También puede ser utilizado para hacer un crecimiento ordenado, ¿no? Pero por lo pronto, para verlo como un apuntador, vamos a tomarlo dentro de las posiciones de nuestra matriz. Por ejemplo, si yo tengo una matriz muy sencilla que no tiene más que un solo valor, entonces voy a tener solamente una posición dentro de la matriz. Por ejemplo, si yo declaro un valor, en este caso que es un numérico de punto flotante, que va a estar almacenado en la variable x o en la matriz x, pues esa matriz solamente tiene un renglón por una columna. Los renglones son horizontales y las columnas son toda la fila de componentes o de valores que pueden estar acumulados en esa variable. Entonces, la posición 1,1, o sea, renglón 1, columna 1, pues es la que va a almacenar justamente este valor de 0.7 en mi matriz X. Otra forma en que se puede utilizar esta misma coordenada es, por ejemplo, cuando estoy guardando variables que son cadenas de caracteres. A pesar de que mi cadena de caracteres tiene 4 letras, que es la HOLA, en realidad es solamente una posición dentro de mi matriz. Lo voy a ver, o MATLAB lo va a identificar como el elemento 1,1. Pero también podríamos tener resultados de cálculos. Por ejemplo, si yo utilizo dentro de la operación matemática que estoy realizando constantes únicamente, como el caso del 5 y el caso del argumento de mi función seno, que es 2pi, pues 2pi solamente es un número. Entonces va a ser evaluado dentro del seno y se va a multiplicar por el 5. Ese resultado va a caer dentro de la variable y nuevamente va a tener un tamaño de un renglón por una columna. En el caso, por ejemplo, de que tengamos más columnas en un solo renglón, vamos a tener entonces un vector. En este caso, un vector tipo renglón o tipo fila, también se les llama así. Las filas son los renglones. Y entonces, bueno, yo no podría acceder al segundo renglón porque no existe. Mi ciclo for podría estar anidado, pero no va a alcanzar un segundo renglón. Solamente tiene uno. Lo que sí que puede alcanzar hasta la última columna, ¿no? Esa es la idea de la utilización del ciclo for. Y bueno, si nosotros guardamos los datos manualmente dentro de nuestras variables, lo tenemos que hacer de esta forma. El nombre de la variable debe estar asignado con su contenido dentro de corchetes y separado ya sea por espacios en blanco, con la barra espaciadora o con comas. Entonces aquí tengo un vector que está conformado de 5 elementos numéricos que parten del 0, 0.1, 0.2 y que manualmente los estoy incluyendo yo. Y para lograrlo, separo cada elemento o cada columna de mi vector tipo renglón con una coma, ¿no? Al final, bueno, ya saben ustedes que si le pones un punto y coma al final del corchete, indica que solamente vas a almacenar el contenido de esta variable en el workspace, pero no lo vas a ver en el command window. En el caso de variables que no son numéricas, como el caso de las letras, funciona de la misma manera.
yo declaro el nombre de mi vector, denominado alfabeto, y el contenido para cada una de sus columnas es un solo carácter que recorre todo nuestro alfabeto. Y lo mismo, cada carácter está separado por una coma. En el caso de que hagamos un cálculo, también podríamos encontrar resultados. En este caso yo le puse el nombre de RDT a la variable que estoy calculando, pero si se dan cuenta ustedes, dentro del argumento del seno, el 2pi está multiplicado por una t, que previamente yo ya definí como este vector t de 5 elementos, que es por ejemplo un vector de tiempo. Y entonces esa variable RDT va a estar teniendo también forma y tamaño del vector independiente que la está generando, que sería el caso del vector t que ya tenemos por acá. Nosotros ya lo hemos visto en clase y podremos tener, por ejemplo, un vector con datos del audio de nuestra tarjeta de la computadora y bueno, la amplitud que se está mostrando dentro de la gráfica en realidad es el valor de amplitud de la señal, y cada elemento sobre el eje de las abscisas es un elemento de tiempo. Nosotros podríamos utilizar el ciclo for para poder recorrer la totalidad de este vector, que es un vector tipo renglón, y entonces encontrar los valores de amplitud que a nosotros nos estén interesando. Otra forma de tener vectores en MATLAB son los vectores tipo columna. En este caso, bueno, solamente tenemos una columna y el índice de nuestro for podría estar recorriendo desde el renglón 1 hasta el último, ¿no? Es muy parecido al vector tipo renglón que acabamos de ver. Ahora, si nosotros vamos a capturarle datos manualmente a estos vectores tipo columna, la separación entre los elementos tiene que estar hecha con un punto y coma. Aquí no se puede el espacio, o sea, simplemente es con punto y coma para que MATLAB sepa dónde está el fin de cada renglón y cuál es el contenido por renglón. Debemos ser muy cuidadosos porque si utilizamos, por ejemplo, un primer renglón con 2 elementos y queremos usar un segundo renglón con 3 elementos, bueno, puede ser que se nos cause un error o puede ser que se rellene con ceros los espacios que no coinciden en el tamaño de nuestra matriz. MATLAB de alguna manera tiene esas funciones para poder rellenar espacios en blanco, digamos. En el caso de variables que vamos a tener como vectores tipo columna y que van a estar llenas de caracteres, por ejemplo, también se puede hacer y manualmente los podemos incluir también con punto y coma. Y bueno, también podríamos obtener el mismo resultado si calculamos sobre un vector independiente, como sería la variable independiente t, que ya declaramos previamente, y el resultado sobre este nuevo vector RDT va a ser también de una columna. Ok, aquí es a donde se vuelve más interesante el ciclo for, porque tendríamos que hacer un ciclo anidado. En el nivel más alto del ciclo for deberíamos tener a lo mejor el recorrido de renglones. Entonces partes del primer renglón y recorres todas las columnas. Y una vez que terminaste de llegar a la última columna, incrementas el número del renglón y entonces empiezas otra vez desde la primera columna hasta la última. Aquí se pueden dar cuenta, o es muy evidente que podamos notarlo, que los renglones y las columnas, o sea, los índices que va a tomar el for, solamente son números enteros y que no son iguales a 0. Siempre vamos a tener por lo menos el renglón 1, columna 1. Ahí partimos. A diferencia de otros lenguajes de programación, en MATLAB siempre arrancamos desde el 1 para este tipo de apuntadores. Entonces no podemos ponerle un apuntador o no podemos calcular un apuntador que sea fraccionario. Por ejemplo, la localidad 1.3, por ejemplo. MATLAB no los tiene, son siempre valores enteros, tanto para renglones como para columnas. Tómenlo bien en cuenta esto. ¿Y como para qué nos sirve una cosa de estas? Bueno, yo podría rellenar de forma manual una matriz bidimensional. Por ejemplo, si yo le pido a MATLAB que guarde la matriz A con el contenido de 1, 2, 3 en el primer renglón y luego el punto y coma me indica que se genera un segundo renglón para contener el 4, 5 y 6 en cada columna y luego otro punto y coma para el tercer renglón y 7, 8 y 9, por ejemplo. Así puedo rellenar yo matrices manualmente, separando con comas o espacios
y para terminar entre un renglón y otro meter el punto y coma. Esa es la forma de hacerlo. También MATLAB tiene funciones que hacen automáticamente esta generación de matrices. Por ejemplo, la función magic que estoy utilizando aquí, yo la estoy declarando para que rellene una matriz que se llama magia. Pero esta función magic genera una matriz cuadrada de 3×3 en donde la suma de sus columnas, la suma de sus renglones y la suma de sus diagonales va a darme siempre el mismo resultado numérico. Por eso se llama la función magic, ¿no? Y pueden probarla con 4, con 5, con 6, se supone que es infinita. Bueno, es una función que te permite generar matrices de forma automática. Pero también una de las aplicaciones más importantes de este tipo de indexado, o sea, de que tú puedas alcanzar cualquier punto dentro de una matriz en MATLAB, es en el procesamiento de imágenes. Por ejemplo, si yo abro una imagen, aquí le estoy diciendo que la matriz Lena va a estar siendo cargada por la función imread, o sea que vas a abrir una imagen y la vas a poner dentro de mi ambiente de MATLAB con el nombre de Lena, pues yo le digo cuál es el nombre del archivo y la extensión que va a tener. Y con eso, cada píxel de la imagen en realidad va a ser un número. En este caso están normalizados entre 0 y 1 y son solamente tonalidades de gris. Pero cada píxel yo lo puedo manipular, yo puedo obtener su contenido numérico si conozco la posición de cada uno de ellos, ¿no? O puedo recorrerla con un ciclo for que se encuentra anidado dentro de otro, uno para recorrer las X y otro para recorrer las Y. Esto me da capacidad de procesamiento bien importante, porque yo podría hacer, por ejemplo, una separación de contraste, una binarización, una inversión de tonalidades, no sé, bueno, procesar la imagen como quiera. La última aplicación que vamos a ver de este tipo de apuntadores, obviamente tiene que ver con el asunto de múltiples matrices, ¿no? La forma de ordenarlo siempre va a ser en este orden de renglón, columna y luego el número de matriz. Ustedes lo van a poder ver en los ejemplos de la codificación. Dense cuenta que tenemos que llevar de forma muy ordenada, digamos, cada cuadro de nuestra imagen, como puede ser en un video, en donde nosotros podemos tener múltiples imágenes, múltiples cuadros, y cada uno puede ser accesado por los apuntadores en cualquier tipo de ciclo, ¿no? Aquí tendríamos que tener 3 ciclos for anidados que alcancen a todos los puntos dentro de cada matriz. Ya es un asunto más avanzado, seguramente no lo revisaremos en el curso de procesamiento de señales, pero bueno, también está la capacidad de acceder a píxeles específicos dentro de un cuadro específico de una película completa. Para eso nos sirve también. Muy bien. Para terminar nada más con esta breve explicación, yo les recomiendo que ustedes puedan identificar en su ayuda de MATLAB cómo se aplica la función length, que es para calcular longitudes, y cómo se utiliza la función size, que es para calcular tamaños. En el libro de Moore que revisamos en clase, ustedes van a poder encontrarlo entre las páginas 74 y 75. Ahí viene una explicación del uso de estas funciones y también de cómo son los resultados y los errores que se pueden cometer al utilizarlos. Bueno, pues espero que sea de utilidad, chicos. Ya tendremos práctica también con el análisis y sobre todo el procesamiento de señales de audio, que va a ser procesamiento sobre vectores, y empieza la parte divertida. Que pasen un excelente día. Hasta luego.